nuestro pastor Francisco Cruz. Gloria al Señor. Dios bendiga también a los que están transmitiendo a través de Radio Salvación 690 AM. Que la gracia y el amor del Señor sea con cada uno de ustedes y que esperamos que estén bien, aquellos que nos están escuchando. Aleluya, nuestros hermanos a través de Facebook, misionevangelica.com también. Aleluya, que el Señor me los bendiga grandemente. Y otra vez reciban un saludo de nuestro pastor Francisco Cruz. Aleluya, un abrazo a la distancia de mi persona. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad tan hermosa que nos da de poder compartir la palabra del Señor Jesucristo y de estar aquí. Aleluya. Y de poder ser el canal de bendición, ¿verdad? El canal que el Señor me permite hoy exponer la palabra. Gloria al Señor. Y así, sin más preámbulo, vamos a las Escrituras, a 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. 2 de Corintios 8, 9. Aleluya. Y vamos a dar lectura a la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aleluya. Vamos a dejarlo ahí, vamos a orar para que el Señor nos hable. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu gracia, gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor amado. Te adoramos y te bendecimos. Señor, háblanos en esta tarde a nuestro corazón conforme a nuestra necesidad. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra, Señor. Y aquel que no te conoce, que tu palabra alumbre su corazón. Señor amado, que sea lo más profundo de su corazón y que el Espíritu Santo abra los ojos, Señor, y que puedan reconocer a Jesucristo como su único Señor y Salvador. En el nombre tuyo, Señor Jesús, lo pido. Amén y amén. Aleluya. Vamos a hablar bajo el tema enriquecidos por su gracia. Lamentablemente, mucha gente, muchos falsos maestros usan estos versículos o toman este versículo para estafar al pueblo de Dios, usándolo especialmente los predicadores de la prosperidad. Usan este versículo para decir: mira, Jesucristo se hizo pobre para que ustedes se enriquezcan, para que nosotros seamos ricos. O sea, que tenemos que tener riquezas en lo material, y no es malo. Hay muchos hermanos que son ricos en lo que es en lo material y son humildes, le sirven al Señor, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo no se está refiriendo aquí acerca de las riquezas terrenales con las que Jesús nos hace ricos a nosotros. Entonces, cualquier persona que quiera usar esta escritura diciéndole para sacarle el dinero a usted, que usted tiene que ofrendar, de que usted tiene que sembrar para que usted sea rico, porque ya usted es rico, ya usted que si está en pobreza o si está pasando alguna necesidad, usted está en una maldición, eso es una mentira. Entonces lo vamos a ver conforme vamos desarrollando esta escritura, porque como digo, lamentablemente ese evangelio de la prosperidad se ha esparcido por todo lado y ya ha causado mucho daño, ¿verdad? Pero nadie podrá contra la verdad, sino por la verdad. Y en el contexto de este versículo de 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, se encuentra en el capítulo 8 y capítulo 9, está en el contexto, y es donde Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto, con el propósito de incitarlos a dar generosamente para una colecta a los santos que estaban en Jerusalén, a los hermanos que estaban pasando una necesidad en Jerusalén. Y el apóstol comienza este llamado poniendo a las iglesias de Macedonia como un ejemplo de generosidad. Y lo podemos ver en el capítulo 1 versículo 1 del capítulo 8, donde el apóstol habla de que la gracia de Dios operaba de tal manera en los corazones de los cristianos que estaban en Macedonia, que aún en circunstancias difíciles, en circunstancias bien difíciles, de las cuales el mismo apóstol describe como una gran aflicción y una profunda pobreza, para que usted vea que el que esté pasando usted una necesidad, usted no es que está bajo la maldición de Dios. Hay momentos que podamos pasar en esta tierra mientras peregrinamos hacia nuestra patria celestial,
podemos estar pasando una necesidad. Y eso no quiere decir que Dios no esté con usted y que Dios no esté conmigo. Aleluya. Entonces el apóstol pone el ejemplo de la iglesia de Macedonia, que estaba pasando una gran pobreza, le llama una profunda pobreza. Y dice, no podía evitar que rebosaran de la alegría, pidiendo con muchos ruegos que le concedieran el privilegio de participar de este servicio, o sea, de participar por la ofrenda de los santos. Eso lo vemos en el capítulo, en el versículo 1 en adelante, y en el versículo 4 dice que los hermanos que estaban en Macedonia, que tenían una tribulación grande y que estaban pasando por una profunda pobreza, en el versículo 4 dice que pidiendo con muchos ruegos que les concediese el privilegio de participar de este servicio para los santos. O sea, los hermanos, aunque estaban pasando una necesidad, estaba pasando una pobreza, ellos veían que era un privilegio ayudar a los hermanos que estaban pasando una necesidad, los hermanos de Judea, los que estaban en Jerusalén. Y esto me llama la atención porque Pablo dice que ellos estaban pasando mucha necesidad, pero aún así se desbordaron de tal manera por el gozo del Señor que estaba en ellos, de que dieron aún más de lo que tenían, porque ellos estaban pasando necesidad, pero le rogaba a Pablo con súplicas: Pablo, déjeme participar de esta bendición de ayudar a nuestros hermanos que están en necesidad. O sea, que ellos no se vieron que estaban ellos en una profunda necesidad, sino que vieron la necesidad de los demás. Qué hermosa enseñanza nos da la Escritura para que nosotros nos preocupemos por las necesidades de los unos de los otros. Aleluya, de aquel que está pasando necesidad, nos despojemos de nosotros y que compartamos para con los demás. Aleluya. Y sigue diciendo el apóstol entonces de que después en el versículo 7 los alaba por la gracia de Dios que estaba obrando en ellos, en la iglesia de Corintios. Los felicita o les recuerda por sus dones espirituales, su madurez y lo ve como un fundamento para exhortarlos a abundar en la gracia de la generosidad, como dice en el versículo 7. Así como dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia, la gracia de dar para los hermanos que están en necesidad en Jerusalén. Aleluya. Luego en el versículo 8 les motiva diciendo que él sabía que los corintios amaban a los hermanos que estaban en Jerusalén. Dice, yo lo conozco, lo sé. Pero aquí se presenta una oportunidad para que ustedes demuestren ese amor realmente. Ese amor que está en sus corazones, aquí hay una oportunidad para que ustedes demuestren que realmente ustedes aman a los hermanos que están en Jerusalén. Ellos están pasando una necesidad, ustedes tienen cómo suplir esa necesidad, y sé que está en esa solicitud en vosotros por ayudar a los hermanos. Ahora pónganlo por obra. Aleluya. Aleluya. Y después Pablo llega en el versículo 9 que tocamos, al final de su argumento, apelando el ejemplo de los macedonios, ¿verdad? Llega al final de esto, del argumento de apelar del ejemplo de los hermanos de Macedonia, de haberlos elogiado a los de Corintio, y los exhorta a probar, y exhortándolos a probar su amor, ¿verdad?, en una práctica, el amor que ya estaba en sus corazones, apelando a la más grande y pura motivación para la generosidad cristiana, para que nosotros demos a los que están en necesidad, de despojarnos a nosotros mismos. Y es la gracia, la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo que leímos, que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Se puede leer así, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza seáis enriquecidos. Aleluya. Entonces Pablo, en el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, presenta esta gracia de nuestro Señor Jesucristo, de su encarnación, de su vida perfecta,
de su obediencia, de su perfecta obediencia y de su muerte expiatoria por el pecado, que fue el verdadero propósito de su encarnación. Aleluya. En este tiempo, ¿verdad? Estamos pasando que la gente habla de la Navidad y de que dicen de que Jesucristo vino, aunque bíblicamente sabemos que Jesucristo no nació, o no hay un registro que nació en el 25 de diciembre, para poner esa fecha como el nacimiento de Cristo, pero se celebra supuestamente el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Y la gente en realidad enfatizan en otras cosas y no enfatizan en Cristo, no enfatizan en el que vino del cielo, el que tomó un cuerpo de hombre y nació con el propósito de morir por el pecado del hombre. Entonces, sabemos que Él no nació el 25 de diciembre, pero ya que se celebra esto para que le llaman el nacimiento de Cristo, nosotros que conocemos la verdad como cristianos, aprovechemos para los que están en el error y no conocen acerca de Cristo, nada más han escuchado una historia que se les ha presentado acerca del nacimiento de Cristo, aprovechemos y presentémosle el Evangelio. ¿Cuál fue el propósito por cual realmente el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre y vino a la tierra a morir por los pecados del ser humano? Entonces, este es el propósito. Y aquí, aunque el apóstol Pablo nos muestra que la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue esa, en el Evangelio muestra esta gracia de que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, se encarnó, muestra también su vida perfecta en obediencia a Dios y a su ley y en su muerte expiatoria por el pecado. Aleluya. La gracia, este pasaje nos está enseñando que aunque el Señor Jesús en su preexistencia, gloria y deidad eterna, poseía riquezas espirituales que sobrepasan nuestro entendimiento. Cuando ahí está hablando que siendo rico, dice que Jesucristo siendo rico, esa palabra realmente en palabras humanas no se puede explicar la gloria que nuestro Señor Jesucristo antes de venir y tomar un cuerpo de hombre poseía. Sus riquezas, ahora lo vamos a ver, su excelencia, su majestad, su divinidad, su deidad. Él las poseía, él poseía todas esas riquezas espirituales y eso sobrepasa nuestro entendimiento. Como digo, no hay palabras humanas, tratamos de explicar la majestad de Jesús en su gloria, la majestad de Dios, la gloria de Dios, pero no hay palabras humanas, de tal manera que Pablo dice que cuando fue arrebatado al tercer cielo, en Primera de Corintios, aleluya, o en Segunda de Corintios, es que habla capítulo 12, dice que fue arrebatado al tercer cielo y oyó cosas, palabras inefables que no les dado al hombre a conocer todavía. Son palabras tan profundas, tan grandiosas, tan majestuosas que se hablan allá arriba que nosotros no las podemos entender, pero las vamos a entender. Y entonces el apóstol Pablo está presentando esto de las riquezas espirituales que nuestro Señor Jesucristo tenía o tiene, pero que tenía antes de venir ante su encarnación. Dice, renunciando voluntariamente a estas riquezas y tomó un cuerpo humano, abrazando la pobreza de la vida y la muerte como un ser humano, precisamente para que nosotros que estábamos destinados o destituidos del favor de Dios, caídos en pecado, aleluya, nos hiciéramos ricos, pudiéramos enriquecernos con las riquezas espirituales y eternas de Dios por medio de la pobreza de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y aquí es donde lo vamos a ver. Entonces hoy, ¿qué es lo que vamos a estar hablando? De enriquecidos por su pobreza. Toda aquella persona que ha reconocido que está en pecado, que ha ofendido al Dios eterno y que no tiene y que está bajo la ira de Dios, que un día se va a encontrar con el Dios eterno y lo que le espera es el juicio de Dios, y ha recurrido a la cruz, a nuestro Señor Jesucristo en fe, en arrepentimiento, reconociendo que Jesús pagó por sus pecados y que le ofrece la vida eterna como un regalo. Toda esa persona que ha nacido de nuevo, que es creyente, que está en Cristo Jesús, es rico, espiritualmente es rico. Puede estar pasando una necesidad material
Puede ser que tiene la nevera vacía, pero es rico. Esa palabra, como hablaba, rico, no tiene un lenguaje humano que se pueda expresar. No puedo decir que es millonario porque las riquezas celestiales no tienen un valor terrenal. Es tan abundante, tan abundante, pero todo eso fue porque Jesucristo se hizo pobre. Y vamos a ver cuál fue su pobreza. Vamos a hablar de qué es lo que quiere decir la palabra, no lo que quiere decir, qué es lo que nos dice la palabra cuando habla de la pobreza de Cristo. Pero entonces, aunque en el contexto de este versículo se refiere principalmente a la exhibición de la gracia de Cristo como motivación a la generosidad cristiana, o sea, para que los hermanos se motivaran a ofrendar y a ayudar a los hermanos que tenían necesidad, que Pablo pone como ejemplo supremo a Jesucristo, que siendo rico, que estando en los cielos con el Padre desde la eternidad, se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos espiritualmente hablando. Cuanto más nosotros, cuando vemos la necesidad de nuestros hermanos, tenemos que despojarnos de la misma manera que Cristo lo hizo para bendecir a los demás. Aleluya. Entonces hoy vamos a hablar número 1, de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo, de su pobreza, de su motivación a hacerse pobre y el propósito de esa pobreza. Y como hablamos en ese capítulo 8, versículo 9 de 2 Corintios, dice, porque ya conocéis la gracia, ese amor, ese favor inmerecido de Dios para con nosotros, que abunda para con nosotros, que nuestro Señor Jesucristo, por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre. Vamos a hablar número 1 de su riqueza, siendo rico. La Biblia nos enseña en muchos pasajes la preexistencia del Hijo de Dios. Cuando hablo de preexistencia es que ya Él existía mucho antes, que Él existía desde la eternidad con el Padre, cohabitaba con el Padre, es coexistente con el Padre antes del momento de su encarnación, antes del momento de que naciera de María, del vientre de María, porque mucha gente piensa que Jesucristo comenzó su existencia en el pesebre, cuando nació de María, y no, Jesucristo como Hijo de Dios, aquí en este versículo Pablo nos enseña que Él siendo rico, Él existía, Él estaba desde el principio, y no solamente en este versículo, sino en muchos versículos de la Biblia, nos enseña que Jesucristo preexistía con el Padre, existía con el Padre, antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. No tiene principio el Hijo de Dios, ni tiene fin. Aleluya. Entonces, la Biblia nos enseña que Jesucristo, antes de su nacimiento en Belén de Judea, ya existía, porque siempre ha existido con el Padre. Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento que la profecía se cumpliera de que Dios enviara a su Hijo, dice, Dios envió a su Hijo, lo envió ¿de a dónde? Desde el cielo, nacido de mujer, tomó un cuerpo de hombre, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este versículo nos muestra que Jesucristo, Dios lo envió es porque estaba con Él. Juan capítulo 3, versículo 13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? El Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, ya vemos que Él existía, estaba como persona, fue enviado desde el cielo. Juan capítulo 3, versículo 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Aleluya, Él viene del cielo. En el versículo 51 nos dice, en Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 51 del mismo capítulo 6 de Juan dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El versículo 58 de ese mismo capítulo 6 dice, aleluya, Jesucristo hablando dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús hablando, enseñándole a los que estaban en Jerusalén, a los judíos, les dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Aquí lo que traigo estos versículos es para que veamos que Él descendió del cielo, que Él estaba en el cielo. Y vamos a ver cómo es que Jesucristo estaba en el cielo. Jesucristo, la Biblia nos presenta que Él es el creador del universo. El Hijo de Dios creó todas las cosas. Aleluya. Él creó las cosas que es invisibles e invisibles. Aleluya. Jesucristo es el creador. Por eso es que Pablo dice, siendo rico, se hizo pobre. Siendo Dios, porque Él es Dios, poseyéndolo todo, dueño de todo, dejó todo para hacerse pobre. Pero entonces dice, Jesucristo es el creador del universo. Jesucristo todo lo hizo, lo que se ve y lo que no se veía. Amén. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Juan 1 y 1 en adelante dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es en el principio, este era en el ¿qué principio? Desde la eternidad. Desde el principio de la eternidad no tiene principio, es siempre, o sea que es el verbo, la palabra de Dios siempre ha existido. Pero mucha gente dicen que, he leído que dicen que Jesucristo era la expresión nada más de Dios y que habitaba dentro de la mente de Dios, pero la Biblia nos presenta que Él estaba como persona ya con el Padre, cohabitando con el Padre, preexistiendo con el Padre, creando con el Padre, y no solamente con el Padre, sino con el Espíritu Santo, que también es una persona, no es una fuerza, y lamentablemente muchos le cuestan ver esta grande verdad, que es un misterio, del Dios triuno, que explicarlo con palabras humanas es casi imposible. Esto tiene que ser por fe, pero cuando estudiamos y escudriñamos la Escritura, vemos que el Padre, la Biblia lo presenta como Dios, habla de un hijo, del Hijo de Dios, y lo presenta como Dios con divinidad, con una naturaleza divina, una naturaleza creadora, una naturaleza preexistente juntamente con el Padre, una naturaleza eterna. Pero también vemos cuando habla del Espíritu Santo, habla del Espíritu eterno, del Espíritu también participando de la creación. Aleluya. Uno de los salmos dice, envías tu Espíritu y son creados. El mismo Espíritu participa porque Dios es uno en tres personas que son diferentes en personalidad, pero son una en esencia. Y los tres son participantes de la creación, participantes de la redención del hombre, participantes de todo, porque no se separan. Entonces, aquí vemos, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, como decía, lamentable mucha gente no entiende esta gran verdad de Jesucristo como coexistente con Dios, de la misma naturaleza del Padre, y vienen y tergiversan esta escritura. Por ejemplo, en el tiempo en el siglo IV dice que hubo un hombre que se llamaba Arrio, que no pudo entender esta verdad y vio que pensó que Jesucristo era el primer ser creado por el Dios, y entonces creó una doctrina que Jesucristo era el primer ser creado por Dios, y que de ahí los demás, la creación, de que Dios lo usó para crear las demás cosas. Y eso lo vamos a ver ahora en Colosenses capítulo 1 versículo 15,
Y de ahí los testigos de Jehová siguieron lo mismo, los falsos testigos de Jehová siguieron la misma enseñanza de Arrio. Y en este capítulo de Juan, en el capítulo 1 de Juan, cuando dice, y el verbo era Dios, en su mala traducción de la Biblia del Nuevo Mundo ellos le pusieron, y el verbo era un Dios, haciendo a Jesucristo como un Dios inferior. Entonces uno le podría preguntar a los testigos de Jehová, ¿cuántos dioses hay? Y ellos dicen, hay un Dios verdadero, pero ahí dice que Jesucristo era un Dios. Aleluya, pero aquí es cuando entonces nos explica la Biblia, nos dice que Jesucristo es Dios. El verbo que estaba con el Padre era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por Jesucristo, por el verbo, el Hijo de Dios, por la palabra. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces Juan presenta la preexistencia de Jesucristo con el Padre, como el verbo, como el creador de todas las cosas. Aleluya. Y en el versículo 10, aleluya, de ese primer libro de Juan, del Evangelio de Juan, gloria a Dios. En el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, siguiendo hablando del verbo, del Hijo de Dios, dice, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Y el mundo no le conoció. Aleluya, pero el mundo no le conoció. Entonces estamos hablando de que el Hijo de Dios, siendo rico, estamos hablando de las riquezas. Él creó el universo, vemos que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:15, que era lo que hablábamos, dice, Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Jesucristo. Dice, Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, o sea, todo fue creado por Él y para Él. Y para Él, notes esta palabra, para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por medio de Él subsisten. Entonces en este versículo 1 de Colosenses 1:15, cuando se dice primogénito, ahí Juan, de este hombre Arrio, fue el que agarró esa doctrina diciendo que donde se dice primogénito, Jesucristo es el primer ser creado de Dios. Y como él no pudo entender esto, dice primogénito, en este pasaje Arrio lo había interpretado de una falsa, lo vio mal. Y entonces de ahí se levantó una herejía. Y los falsos testigos de Jehová, como hablaban, lo interpretan y dicen que el Hijo de Dios es un ser creado y no el Dios eterno, por lo cual no es el verdadero Dios. Aleluya, pero aquí primogénito, el apóstol Pablo no se está refiriendo al primer ser creado, ni que Jesucristo, ¿verdad?, es el primer Hijo de Dios o el primero de la creación, sino que el apóstol está hablando de que Jesucristo como creador, como el que creó todas las cosas, es el que gobierna toda la creación, es el que está por encima de toda la creación, porque en un salmo, cuando se habla de David, y David no era el primero de los hijos de Isaí, Dios le llama a David mi primogénito, o sea que David tenía las bendiciones del primer hijo, o sea que era el que iba a gobernar y fue el que Dios escogió como rey para que gobernara sobre Israel. Aleluya, David era el séptimo hijo de Isaí. Pero esta palabra, cuando se habla de primogénito, entonces está por encima de toda la creación. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Y ahí dice, en Colosenses 1:16 dice, porque en Él, porque en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, las que podemos ver y las que no podemos ver, las que están aquí en la tierra y las que están en los cielos.
sean tronos, sean dominios, son títulos que se le dan a potestades angelicales, tanto del ejército celestial como los ángeles caídos. Pero dice que Jesucristo creó todas estas cosas. Entonces estamos hablando de su riqueza. Él las creó, dice que se crearon por medio de él, o sea, él las hizo, y no solamente las hizo, sino que las hizo para él. El Salmo 24 dice, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué? Porque él los hizo, porque él los creó. Él tiene potestad sobre ellos. De todas las cosas que están en los cielos, Jesús las hizo, le pertenecen a él. Las que están en la tierra, él las hizo, le pertenecen a él. Fueron hechas por él y para él. Qué semejante, qué tremendo, qué majestuoso ser, ¿verdad? Jesucristo, el Dios eterno, el Dios glorioso, el Hijo de Dios, que siendo rico, teniendo toda esta riqueza, nosotros podemos ver a los personajes, hablando humanamente, los personajes más millonarios de la tierra, aleluya, y se ven con toda esa pompa, con toda esa majestad, pero eso es nada a comparación al Hijo de Dios, con lo que tiene el Hijo de Dios, con lo que tenía el Hijo de Dios antes de venir a la tierra. Aleluya, y tomar su cuerpo, tomar un cuerpo de hombre con un propósito, y eso es lo que vamos a ver ahora, el propósito de que Él se encarnara, el propósito de que Él viniera a la tierra. No fue que Él se quiso hacer pobre simplemente para venir a experimentar qué es ser un ser humano o vivir en la tierra nada más. La tierra le pertenece a Él, todo es de Él. ¿Por qué? Porque Él la creó, porque Él la hizo. Entonces, este glorioso, majestuoso creador del universo, que fueron hechas todas las cosas, y lamentablemente los falsos testigos de Jehová a este capítulo también de Colosenses capítulo 1 versículo 16 y versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas. Dice que ahí le pusieron como en paréntesis en su traducción de la Biblia Nuevo del Mundo, dice, y Él es antes de todas las otras cosas, porque están poniendo a Él como una cosa, como una parte de la creación. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, el que creó, Pablo lo está presentando aquí, que está por encima de la creación. Al tomar el cuerpo de hombre se hizo semejante a nosotros y participó de la naturaleza humana, vino a ser, ¿verdad?, en su humanidad un ser inferior a Dios, en su humanidad, aleluya, pero en su divinidad siguió siendo Dios. Cuando Él creó todas las cosas, es Dios mismo. Por eso Génesis 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En esa palabra Dios está ahí, está encerrado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque nosotros no lo vemos en Génesis 1:1 de esa manera, pero al escudriñar las Escrituras se nos abre ese panorama de que el Hijo de Dios estaba allí, ejecutando la creación de Él mismo, del Dios eterno, del Padre y del Espíritu Santo. Estaban los tres allí, porque aunque son tres personas, un solo Dios, una naturaleza divina. Aleluya. Entonces estamos hablando de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo, que Él creó todas las cosas, que las creó no solamente, pero sino que las creó para Él. Son de Él. Él es que dueño del universo, dueño de todas las galaxias, de todas las estrellas, de todo lo creado, lo que podemos ver, hasta que el ojo humano ha podido llegar a través de esos telescopios tan maravillosos que Dios le ha permitido al hombre hacer, que les deja investigar ese universo tan expansioso, ¿verdad?, tan grande, pero el ser humano no ha podido alcanzar a ver nada más los bordes. Dice, yo creo que Job es el que dice que Dios nos deja ver los bordes de su poderío. Aleluya, nada más, o sea, ver un poquito, pero ese universo y le pertenece a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él lo hizo. Qué belleza de nuestro Señor, aleluya. Entonces esa palabra primogénito de Colosenses 1:15 no se está refiriendo que Jesucristo fue el primer ser creado, sino que Él está por encima de la creación, que Él gobierna toda la creación. Salmos 102, versículo 25. Salmos 102, versículo 25 dice,
Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Aleluya, el salmista aquí está presentando que Dios es el que, ¿verdad? Que es el que desde el principio Él fundó la tierra, los cielos son la obra maestra de sus manos, su trabajo, el trabajo de sus manos, que Él fue el que los creó. Pero en Hebreos capítulo 1, versículo 10 nos habla de la persona, de que el salmista se estaba refiriendo ahí, eres el Hijo de Dios. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, qué gloria, qué potestad, qué grandeza la de nuestro Redentor. Y el autor de los Hebreos en el capítulo 1 está hablando del versículo 7 en adelante o del 5 en adelante, de Hebreos 1:5, habla de la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. Porque en el capítulo 1, capítulo 2, habla de que Jesucristo es superior a todas las cosas. Esto es lo del contexto del libro de Hebreos, que Jesucristo está por encima de todo, de toda la creación, del sistema de la ley, de los sacrificios, de los sacerdotes arónicos, de todo, que Jesucristo está por encima de todo, que Él es el supremo en todo. Entonces está hablando de que Jesucristo está por encima, que es supremo, que es mayor, que en gloria y majestad que los ángeles. Y entonces está presentando y dice en el versículo 10, dice, que del Hijo dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, aleluya, mas tú permaneces y todos ellos envejecerán como una vestidura. Pero vamos al versículo 8 de Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría. Y más que tus compañeros, ahí vemos la divinidad y la humanidad de nuestro Señor. Como Dios, Él es completamente Dios, y como ser humano, adora al Padre, adora a Dios. Aleluya. Y en el versículo 10 que leímos dice, y tu trono, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, o sea, la creaste, la fundaste allí sobrecolgándose de la nada. ¡Qué poder! La mantiene ahí colgándose de la nada, la tierra está colgando de nada, los planetas están colgando en el aire, no se caen. ¿Por qué? Porque el poder, la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, los sostiene, los mantiene. Eso es lo que también dice en Hebreos capítulo 1. Entonces dice, y los cielos son obra de tus manos. O sea, los cielos tú los creaste, tú los diseñaste con tus manos. Ellos perecerán, porque sabemos que todo va a ser nuevo. Va a haber cielos nuevos, tierra nueva. Dice, ellos perecerán, mas tú permaneces. O sea, Él es eterno. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y los serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Él no cambia, en Él no hay sombra de mudanza, no hay sombra de variación. Entonces Isaías capítulo 6 versículo 1 dice, aleluya, estamos hablando de sus riquezas, dice, en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado. Isaías tuvo una visión y dice, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, un trono exaltado, un trono de gloria, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, del Señor, habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, de su majestad, de su poder. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y Juan capítulo 12, versículo 36, aleluya, dice,
Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Que la gente no creía en Jesús, ¿verdad? Aún haciendo Jesús tantas señales. Para que se cumpliese lo que habló el profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Isaías 53. Pero dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Cuando Isaías vio al Señor alto en un trono alto y sublime, estaba viendo la majestad del Hijo de Dios sentado sobre un trono, lleno de gloria, lleno de poder, y los ángeles, los querubines, los seres celestiales dándole alabanza. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, y se estaban refiriendo al Hijo de Dios. Isaías habló de esto cuando vio su gloria, cuando vio la gloria del Señor Jesucristo, siendo rico, sus riquezas celestiales, siendo Dios, siendo todopoderoso, poseyéndolo todo, todo era de Él, todo es de Él, y todo fue creado por Él y para Él, se hizo pobre, para que en su pobreza los cristianos, los que son redimidos por Él, viniéramos a ser ricos. Por eso entonces ahora hablamos de su riqueza, y como digo, no hay palabras humanas para hablar de las riquezas, de la majestad de que nuestro Señor Jesucristo tenía antes de su encarnación, que volvió a tomar, aleluya, después de su resurrección, que le dijo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces vamos a esas riquezas, ese que nació en el pesebre no fue cualquier persona, sino Dios mismo, encarnado en un cuerpo de hombre. Aleluya, qué maravillosa gloria la de nuestro Señor Jesucristo. Se hizo pobre, teniéndolo todo, siendo Él el creador del universo, el dueño de todas las cosas. Se hizo pobre. Ahora vamos a hablar de su pobreza. Se hizo pobre, a pesar que el Señor Jesucristo es el creador del universo, el Hijo del Altísimo, coexistente con el Dios Todopoderoso, con el Padre eterno, de la misma naturaleza del Padre, lleno de gloria y de poder, lleno de majestad, como Isaías lo describe en el capítulo 6 que leímos. No estimó tener esa gloria que disfrutaba con el Padre, no estimó su riqueza, su majestad, sino que renunció voluntariamente a sus riquezas y su gloria, tomando un cuerpo humano para morir en una cruz. Oh, mis amados, el Hijo de Dios, el creador del universo, que lo vimos, no estimó, no dejó, digamos, no estimó tener su gloria que disfrutaba desde la eternidad, sino que tomó un cuerpo de hombre, cuerpo de humano para morir en la cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No estimó el ser igual a Dios, siendo en forma de Dios. No solamente el Señor tenía la apariencia de Dios, sino que también tenía su naturaleza, su carácter y la esencia del Dios vivo, del creador del universo, del Dios verdadero. Siendo en esa forma de Dios, teniendo la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, siendo Dios mismo, no estimó, no consideró, no apreció el ser igual a Dios de la misma apariencia, o sea, de la misma esencia y de la misma naturaleza de Dios. No lo estimó como cosa que aferrarse, como algo a que es para no soltarlo y cumplir con la misión del Padre y que Él hicieron desde la eternidad.
Jesús no se agarró de que Él es Dios, igual a Dios, tanto en la apariencia como en esencia y como en naturaleza, como para no venir a la tierra y rescatar al hombre hundido en su pobreza espiritual. No, al contrario, mis amados hermanos, se despojó, sino que vio la gran necesidad que tenía el hombre, que tenemos nosotros, y renunció voluntariamente a sus riquezas y a su gloria celestial para hacerse pobre. Él vio la necesidad, esto fue lo que lo movió, a la necesidad de nosotros, los seres humanos perdidos en nuestros pecados, por causa de la desobediencia, seres que Él mismo había creado, que se rebelaron en contra de Él. No estimó esa majestad que Él tenía, no se aferró a eso, como soltándolo, dijo, no, yo no voy a ir, sino que se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo al tomar la forma de siervo. El Señor no se vació a sí mismo, no dejó de ser lo que era en esencia, no dejó de ser lo que era esencial y eternamente. Jesús le dijo a los judíos religiosos de su tiempo: antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58 dice: antes que Abraham fuese, Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo sigo siendo el mismo. Ahora en un cuerpo de hombre limitado, ¿verdad? Como hablaba un día de estos, a tiempo y espacio, porque en su naturaleza humana Él no podía estar en todos los lugares, estaba encerrado en un cuerpo humano. Aleluya. Pero dijo: yo soy el mismo. Aquel que le dijo a Moisés: yo soy el que soy, le estaba diciendo a los judíos: antes que Abraham fuese, yo soy. Yo siempre soy el que existo. La versión autorizada inglesa, aunque no da una traducción exacta, traduce esta palabra: se hizo carente de gloria. Por esto el Señor Jesús le dijo también al Padre: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El Hijo de Dios nunca dejó el ser igual a Dios, nunca dejó de ser Dios. De otra manera no sería Dios, ya que Dios es eterno e inmutable. Algunos se estarían preguntando y diciendo: esta nota me la puse aquí porque a mí se me olvidan las cosas. Entonces, mientras meditaban esto, algunos pueden estar diciendo: pero Dios no puede morir. Y así es verdad, Dios es eterno. Pablo lo dice en primera de Timoteo 1:17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, y al único sabio Dios, sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Pero si bien la encarnación del Señor Jesús, el Hijo eterno de Dios, nos es revelada a través de la Biblia, también es un misterio de que Dios tomó forma de hombre, una naturaleza de hombre, y siguió siendo Dios. Lo vemos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio. Un misterio es algo que no ha sido revelado. Aunque se nos ha revelado a través de las Escrituras la encarnación del Hijo de Dios, se hizo hombre, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Su encarnación, de que Dios se haya hecho hombre o habitara en un cuerpo de hombre, es un misterio indiscutiblemente grande, y es un misterio grande. Es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, a nosotros que no somos judíos, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Quién fue el que fue recibido arriba en gloria? Jesucristo, el Hijo de Dios. Indiscutiblemente grande es este misterio. Pero Isaías 7:14 nos dice: Él es Emanuel, Dios con nosotros. Isaías 9:6 dice que un hijo nos es nacido, su principado está sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miqueas 5:2 nos dice que sus salidas son desde la eternidad, desde los días de la eternidad. El que vendría a reinar sobre Israel, sus salidas serían desde la eternidad. Es eterno, el Hijo de Dios es eterno. Aleluya. Aquel glorioso creador se hizo carne, se hizo hombre, se hizo pobre, renunció a sus riquezas sabiendo que las volvería a tomar.
Desde su nacimiento podemos ver su humillación. Nació en un pesebre, en un establo, donde habían animales, donde era un lugar sucio, hediondo, ¿verdad? Lleno, pero ahí estaba el creador del universo, hecho un bebé. Es algo que, ¿verdad? Y los católicos le dicen que María es la madre de Dios. No, María no es la madre de Dios. María fue un instrumento, un vaso que Dios usó para depositar a su hijo para que naciera y viniera a redimir al mundo. María era la madre de Jesús, hombre. Porque ahí es donde nos confundimos. Jesús tenía una naturaleza 100% divina y 100% humana. En la naturaleza humana, Él comenzó a existir desde el nacimiento de María. Pero su naturaleza divina, Él siempre ha sido Dios. Aleluya. Entonces, el Hijo de Dios nació en un establo. Gloria a Dios. Creció en una ciudad llamada Nazaret de Galilea, una ciudad despreciada por la sociedad. En ese tiempo Natanael le dijo a Felipe, cuando le dijo: hemos hallado del que escribió a Moisés, a Jesús de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno, porque despreciaban a la gente de Nazaret. Entonces, mis amados, Jesús dejó su gloria, fue por una necesidad, una emergencia de peligro en la cual el hombre se encuentra, de tal manera tan grande para que el Hijo Eterno de Dios renunciara voluntariamente a sus riquezas y sus glorias celestiales durante un periodo de tiempo, si se puede decir así, para venir y tomar una naturaleza de hombre. Y la Biblia nos recuerda que Jesús también dice que no tenía dónde recostar la cabeza. Mateo 8:5, las zorras tienen guarida, los aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar la cabeza, siendo Él el dueño del universo. Pero el propósito y lo que lo motivó a Él a hacerse es pobre, dejar su gloria, dejar su majestad allá, sus riquezas, fue el amor hacia nosotros, el amor hacia el ser humano, el amor hacia el ser humano que se había perdido. Y ahí donde entramos a que el propósito de su pobreza fue para que nosotros, a través de su pobreza, fuéramos hechos ricos. Hemos sido perdonados de nuestros pecados, los cuales nos separaban de la gloria y de la gloria de Dios, y por lo tanto la condenación eterna y la ira de Dios nos esperaba. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria, de su gracia. Por esto es que Jesús nos hizo ricos a nosotros. No se está refiriendo a algo, economía materialista, como lo que los predicadores de la prosperidad usan. Está se refiriendo a riquezas espirituales que recibimos mediante el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dejó sus riquezas, tomó un cuerpo de hombre para venir a hacer el sacrificio expiatorio por el cual reconciliaría al hombre con el Dios eterno. Porque, mi amado amigo, si el hombre está en una necesidad tan grande que su pecado lo separa del Dios eterno, del Dios santo, del Dios perfecto, y un día usted se va a presentar delante de Dios y va a ser hallado falto por causa del pecado. Pero Cristo murió por usted. La Navidad no es Santa Claus. Santa Claus es una mentira. Si usted es cristiano, enséñele a sus hijos la verdad. Santa Claus es una mentira. Jesucristo es, si se puede decir, el propósito o el sentido de la Navidad. El Hijo de Dios dejó todo para venir y nacer, tomar un cuerpo de hombre limitado, como dije, al tiempo, al espacio, a todo, para morir por sus pecados, para morir por mis pecados, para que usted y yo obtuviésemos las riquezas eternas. Hemos sido declarados justos gratuitamente delante de Dios por su muerte expiatoria. Entonces, mi amigo, como digo, si usted no tiene a Cristo, usted está en un peligro de que la ira de Dios está sobre usted. Y de la única manera que usted puede reconciliarse y volver a Dios, al Creador del universo, es a través de la fe y de la confianza en el Hijo de Dios que murió en la cruz, derramó su sangre y pagó el precio para que usted fuese libertado del pecado y de la ira de Dios, de la condenación del infierno, y
fuese rico espiritualmente, recibiese las riquezas espirituales, recibiese la vida eterna, el perdón de pecados, la salvación. Esas son las riquezas que recibimos de parte de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que tomó un cuerpo de hombre para morir en la cruz. De otra manera hubiera sido innecesario que el Hijo del Hombre viniera a la tierra y tomara un cuerpo de hombre y se hiciera pobre. No fue para experimentar simplemente de serse humano, sino que Él tenía el propósito de venir a rescatar lo que se había perdido. Herederos de Dios. Somos hijos de Dios, hechos hijos de Dios y por lo consiguiente herederos de Dios. Romanos 8:15. Versículo 15 al 19, hemos recibido una herencia celestial, 1 Pedro 1:3, incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual por parte del Padre y por medio del Señor Jesucristo. Hemos sido resucitados con Cristo y sentados con Cristo a la diestra de Dios, allá en los lugares celestiales. Esas son las bendiciones que recibimos a través del Hijo de Dios. No leí los versos porque ya no me queda tiempo para despedirnos de los que están en Radio Salvación. Vamos a orar por los que están ahí. Amigos, si usted no tiene a Cristo, acéptelo como Señor y Salvador. Arrepiéntese de sus pecados, confiéseselos a Dios y ponga su confianza solamente en el Hijo de Dios, que dejó todo en el cielo para venir a tomar un cuerpo de hombre y, como dije, morir por usted, ser el sacrificio expiatorio, pagar por su pecado. Acéptelo ahí, confiéselo, pídale al Señor que te perdone, que usted lo acepta como Señor y Salvador. Arrepiéntase de corazón y apártese del pecado, conviértase a Dios. Aleluya, y Dios lo recibirá por medio de Jesucristo. Vamos a orar para los que están allí en Radio Salvación. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Mira la audiencia de Radio Salvación, Señor, glorifícate. Que esta palabra tuya haya llegado a ellos. Este es el